Javier, de verdad, no deberíamos hacer esto. Mi voz tembló, pero mi mano ya estaba agarrando fuerte la suya. Un área de servicio en la autovía Nevada, la estrecha cabina de la furgoneta de reparto. Las ventanas se habían empañado hasta quedar blancas, y fuera, los copos de nieve caían sin cesar. Sonia, Javier me llamó por mi nombre, en tono informal. Mi corazón latió con una furia descontrolada ante esa voz. Bajo la manta, nuestra temperatura corporal se mezcló. En el instante en que su mano áspera envolvió mi mejilla, cerré los ojos. No, esto no está bien, lo sabía en mi cabeza. Pero en el momento en que nuestros labios se tocaron, todo pensamiento desapareció. ¿Fue por el frío? ¿Fue por la soledad? ¿O hubo alguna otra razón? Esa noche, en aquella estrecha furgoneta, crucé una línea de la que no había vuelta atrás. Yo ayudo a mi hermana a llevar una tienda de ropa infantil al por mayor en el polígono industrial de Sevilla. Mi hermana me acogió después de mi divorcio, ya que no tenía a dónde ir. Estaba viviendo a su costa en su piso de 2 habitaciones. Mi hermana se llama Elena, tiene 52 años, 5 más que yo. Es una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante a su hijo sola después de enviudar. Ahora su hijo está trabajando y le va bien en Madrid. Hace aproximadamente un año, mi hermana conoció a un hombre llamado Javier, un transportista de 50 años que hacía rutas con una furgoneta de reparto. Me dijo que había pasado 2 años transportando la mercancía de su tienda a Madrid. Ese hombre, al que debería llamar Javier, empezó a convivir en casa de mi hermana hace 6 meses. Al principio fue incómodo. Vivir 3 personas en un piso pequeño no podía ser cómodo. Aunque eran 2 habitaciones, estaban una frente a la otra y se escuchaban todos los ruidos. Javier era un hombre de pocas palabras, típico hombre reservado y brusco. Por las mañanas, solo un monosílabo bastaba. Sin embargo, por alguna razón, yo me ponía nerviosa los días que Javier volvía a casa. ¿Por qué sería? Si lo pienso ahora, creo que fue desde ese momento, cuando algo que no estaba bien empezó a germinar dentro de mí. Fue un viernes por la noche. Javier, que había traído mercancía de Madrid, vino a la tienda. Al verlo entrar, sudando después de descargar, mi hermana sonrió radiantemente. «¡Qué paliza, Javi! Venga, dúchate y cenamos». Mi hermana solo se volvía blanda delante de Javier. Normalmente era firme y parca, pero con él era diferente. Al ver esa escena, sentí una sensación extraña. Era envidia, celos. Esa noche, los 3 cenamos pollo y cerveza. Mi hermana y Javier se sentaron el uno frente al otro, y yo me senté a un lado. Javier me sirvió cerveza, pero primero llenó el vaso de mi hermana, y el mío después. Era el orden natural, pero no sé por qué me sentí ofendida. Después de cenar, Javier entró a ducharse, y mi hermana y yo fregamos los platos. Mi hermana sonrió suavemente y dijo: «Últimamente Javi parece muy cansado, ¿verdad? Debe ser duro ir y volver a Madrid». «Sí, lo parece». «Qué suerte tienes, hermana». Fue un comentario que hice sin pensarlo, pero mi hermana ladeó la cabeza. «¿Qué suerte?» «No, solo que tienes a alguien en quien apoyarte». Mi hermana solo sonrió sin decir nada. Esa sonrisa me pareció una especie de presunción. Alrededor de las 10 de la noche, mi hermana y Javier entraron en su habitación. Yo también me fui a la mía y me acosté. Estuve mirando el móvil, apagué la luz, y cuando intentaba dormirme, empezó a escucharse. El sonido que venía de la habitación de al lado, al principio, era una risa suave. La voz de mi hermana, la voz baja de Javier. Luego se escuchó el crujido de la cama. Tiré de la manta para taparme los oídos. Pero fue inútil. La pared era demasiado delgada. Se escuchó un gemido ligero de mi hermana. También la respiración agitada de Javier. Cerré los ojos con fuerza. «No pienses. Esa es tu hermana. Es tu cuñado». Me lo decía a mí misma, pero mi corazón se aceleraba. ¿Cuánto tiempo pasó? El ruido se hizo más fuerte. Los gritos de mi hermana llamando a Javier, el cabecero de la cama golpeando la pared. Apreté la almohada contra mi cabeza. Aún así, lo oía todo. Mi cuerpo empezó a portarse de forma extraña. Mi cara se calentó y mis labios se secaron. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Y, por vergonzoso que fuera, tuve que admitirlo. Yo también estaba reaccionando. No debería ser así. Lo sabía en mi cabeza, pero mi cuerpo era honesto.
Me hundí más en la manta y lloré. ¿Fue por soledad? ¿Por celos? ¿O fue por el deseo oculto dentro de mí? A partir de esa noche, fue siempre lo mismo. Los días que Javier volvía de Madrid, yo apenas dormía. Me tapaba los oídos y cerraba los ojos ante los ruidos que venían de la delgada pared de al lado, pero lo escuchaba todo. Una noche, incapaz de soportarlo, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Miré mi rostro en el espejo, cara enrojecida, pelo revuelto, ojos temblorosos. No me reconocía a mí misma. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, pero no encontré respuesta. Solo una cosa era segura. Me sentía sola, quería ser amada, quería estar en los brazos de alguien, y deseaba que ese alguien fuera Javier, a pesar de saber que era un sentimiento equivocado. A la mañana siguiente, mi hermana y Javier estaban tan tranquilos como siempre. Nos sentamos a desayunar, y mi hermana le preguntó a Javier: «Javi, ¿vas hoy a Madrid?» «No, tengo que ir mañana». «Entonces descansa bien hoy. Pareces cansado». Javier solo asintió. Yo fingía comer mientras miraba de reojo a Javier. Sus manos ásperas, su expresión inmutable, su pelo corto. Todo se grabó en mis ojos. Mi hermana salió primero hacia la tienda, y solo quedamos Javier y yo en casa. Se instaló un silencio incómodo. Javier fue el primero en hablar. «Sonia, estoy un poco cansado. Voy a echar una siesta». «Sí, duerma bien». Javier entró en su habitación y yo en la mía. Pero no podía dormir. Solo la idea de que Javier estaba durmiendo en la habitación de al lado hacía que mi corazón latiera. Y así pasó otro día. Yo no sabía que este sentimiento pronto me llevaría a un lugar sin retorno. Era un viernes por la noche, el día que Javier regresó de su reparto a Madrid. Sobre las 9, mi hermana y Javier entraron en su habitación. Yo me acosté en la mía, pero no podía dormir. Pasó media hora, empezó a escucharse el crujido de la cama, la risa suave de mi hermana. Luego se escapó un gemido, también la respiración agitada de Javier. Me subí la manta hasta la cabeza. Intenté taparme los oídos, pero fue inútil. La pared era demasiado delgada. «Javi», la voz de mi hermana llamándole, era diferente a la habitual. Era suave, tierna y suplicante. El cabecero de la cama empezó a golpear la pared. Boom, boom, boom. Mi corazón también latía a ese ritmo. Sentía la cara ardiendo, la garganta seca. Me da vergüenza, pero seré sincera. Mi cuerpo también estaba reaccionando. Mi vientre se tensaba, me faltaba el aliento, y todo mi cuerpo ardía. No, no debería. Lo sabía en mi cabeza. Pero mi cuerpo no seguía mi voluntad. Los gemidos de mi hermana se hicieron cada vez más fuertes. La respiración de Javier también se volvió más salvaje. Y poco después, todo se quedó en silencio. Abrí los ojos y miré al techo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Yo también quiero ser amada así. Ese pensamiento me inundó la mente. La sensación de estar en los brazos de alguien, de ser totalmente aceptada por alguien. Yo también quería sentir eso. Esa noche, no pude dormirme hasta pasadas las 3 de la madrugada. Incluso en mis sueños, oía los ruidos a través de la pared. Y en ese sueño, yo era la que estaba en los brazos de Javier, no mi hermana. A la mañana siguiente, mi hermana parecía más alegre de lo normal. Javier seguía siendo inexpresivo, pero la forma en que miraba a mi hermana era tierna. Yo tomaba café y miraba de reojo a Javier. Javier, el protagonista de aquella respiración salvaje de anoche. Nuestros ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, de menos de un segundo, pero mi corazón latió con locura. Fue a partir de ese día. Ya no pude ver a Javier simplemente como el hombre de mi hermana. Empecé a verlo como un hombre. Unos días después, mi hermana me dijo: «Sonia, necesitamos más mercancía de Madrid, pero no puedo dejar la tienda. ¿Quieres ir con Javi a Madrid?» Dudé un momento. Yo sola con Javier, hasta Madrid. No sabía lo que significaba, pero mi corazón dio un vuelco. Sí, de acuerdo. Mi respuesta fue más rápida de lo que pensaba. La mañana del viaje a Madrid, el cielo estaba muy nublado. Me senté en el asiento del copiloto de la furgoneta de Javier. Era un espacio estrecho. Estábamos tan cerca
que nuestros codos casi se rozaban. 1 hora después de entrar en la autovía, empezó a nevar. Al principio suavemente, y luego cada vez más fuerte. Copos blancos golpeando el parabrisas. Javier puso el limpiaparabrisas al máximo, pero la visibilidad era difícil. Entonces, las luces rojas de freno se encendieron en fila delante de nosotros. Hubo un accidente. Los coches se detuvieron lentamente y la radio empezó a dar información de tráfico. Autovía, sentido Madrid. Control total por colisión múltiple de 3 vehículos. Javier suspiró y condujo la furgoneta hasta un área de servicio cercana. Ya había muchos coches esperando. Aparcó en un rincón. Llamó a mi hermana para explicarle la situación. Mi hermana le dijo que no se esforzara y que esperara allí, que podían salir a la mañana siguiente. El tiempo pasó. Las 3, las 4, las 5 de la tarde. Empezó a anochecer. Fuera hacía cada vez más frío. Javier encendía y apagaba la calefacción intermitentemente. Tenía que ahorrar combustible, pero hacía mucho frío. El vaho salía de nuestra boca. Me abracé los brazos y me encogí. Javier sacó una manta de la parte trasera y me la ofreció. Me la puse sobre las rodillas, pero seguía teniendo frío. Sentía los pies congelados. Pasadas las 8 de la noche, Javier regresó del área de servicio con un termo de agua caliente. Comimos fideos instantáneos en la estrecha cabina del conductor. El caldo caliente me calentó un poco. A partir de las 9, el exterior estaba totalmente oscuro. La nieve seguía cayendo. En la radio, solo se repetía que el tiempo de reparación era indefinido. Ambos sabíamos que no podríamos irnos ese día. Hacía cada vez más frío. Javier volvió a encender la calefacción, pero la apagó enseguida por la preocupación del combustible. Tenemos que compartirla para calentarnos. Javier desdobló la manta. Mi corazón dio un vuelco, pero hacía un frío terrible. Poco a poco, acerqué mi cuerpo al de Javier. Javier nos cubrió a los dos con la manta. Sentí el calor de su cuerpo. Nuestros hombros se rozaban. Mientras estábamos sentados así, Javier rompió el silencio. Sonia, ¿cómo fue tu matrimonio? Fue una pregunta repentina. Dudé un momento. Fue malo. Mi marido no me quería. Javier suspiró. Dijo que lo suyo había sido similar, que había vivido más por obligación que por amor. Se hizo el silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. Había algo que nos conectaba. Javier dijo en voz baja: ahora estoy bien con Elena, pero hay algo que me falta. A veces me pregunto si de verdad estoy siendo amado. Yo sentí empatía. Yo también. Me siento sola. Creo que nunca me ha amado nadie de verdad. Javier me miró. Sentí su mirada incluso en la oscuridad. Al hablar, me eché a llorar. Todos los sentimientos que había estado conteniendo se desbordaron. La mano de Javier tocó mi hombro. Hundí mi cara en su hombro. Las lágrimas no cesaban. Javier me dio palmaditas en la espalda. Esa caricia fue muy cálida. Me abracé más fuerte a él. ¿Cuánto tiempo estuvimos así? Javier me levantó suavemente la barbilla. Nuestros ojos se encontraron, y sus labios se acercaron a los míos. Cerré los ojos. En el instante en que sus labios tocaron los míos, sentí una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Los labios de Javier eran ásperos, pero cálidos. El beso se hizo más profundo. La mano de Javier rodeó mi cintura y yo rodeé su cuello con mis brazos. Bajo la manta, nuestros cuerpos se hicieron uno, nuestras respiraciones se mezclaron y los latidos de nuestros corazones se superpusieron. Javier echó hacia atrás el asiento del copiloto. Era un espacio reducido, pero no importaba. Javier se subió sobre mí y yo le acepté. Desde ese momento, todo fue instinto. El pensamiento de mi hermana, la culpa, nada de eso se me pasó por la cabeza. Solo existíamos Javier y yo. En la estrecha furgoneta nos exploramos el uno al otro. La respiración salvaje de Javier, mis gemidos suaves, el roce de la manta, todo se mezcló. La nieve seguía cayendo, las ventanas estaban empañadas y blancas. Era como si estuviéramos aislados del mundo. Así fue como cruzamos la línea. Mucho después, cuando todo terminó, yo estaba abrazada a Javier, cubiertos por la manta. Oía los latidos de su corazón. Latía rápido. Javier dijo en voz baja: lo siento. Yo negué con la cabeza. No había nada que sentir. Yo lo había querido. Esa noche, nos dormimos en los brazos el uno del otro, dentro de la furgoneta. La nieve siguió cayendo hasta la mañana. Cuando abrí los ojos al día siguiente,
Javier estaba despierto. Nos miramos el uno al otro. No dijimos nada, pero lo sabíamos todo. Después de regresar de Madrid, todo fue diferente. Algo había surgido entre Javier y yo. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, mi corazón latía, y un simple roce me provocaba una descarga por todo el cuerpo. Pero delante de mi hermana, teníamos que fingir que nada pasaba. No sabía lo difícil que sería eso. ¿Trajiste bien la mercancía?, me preguntó mi hermana. Respondí con voz tranquila. Sí, lo traje todo. Mi hermana no sospechó. Incluso se preocupó por mí, diciendo que habría sido duro por la nieve. Mientras la miraba, una parte de mí se derrumbó, pero al mismo tiempo, el sentimiento por Javier era imposible de detener. Pasaron unos días. Javier seguía yendo y viniendo entre Madrid y Sevilla, y yo trabajaba con mi hermana en la tienda. A simple vista, era una rutina normal, pero había un cambio. Yo había cambiado. Empecé a esperar el momento en que Javier regresaba a casa después del reparto. Mi hermana solía volver tarde del trabajo, normalmente sobre las 8 de la noche. Había días en que Javier llegaba primero. Esos días, yo también me iba temprano. Era un miércoles por la noche. Le dije a mi hermana que me iba antes. Ella me saludó con la mano, diciendo que estaba bien. Cuando llegué al piso, la furgoneta de Javier estaba aparcada. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta. Javier estaba sentado en el sofá del salón, viendo la televisión. Tenía cara de cansancio. Javier, ¿estás agotado?, me acerqué y le dije. Javier levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Sí. Su respuesta fue corta, pero su mirada decía mucho. Fui detrás de él y empecé a darle un masaje en los hombros. Los hombros de Javier estaban duros como piedras. Están muy tensos. Con mis dedos, empecé a deshacer los nudos de sus músculos. Y Javier emitió un suave gemido. Mi mano tembló ante ese sonido. El tiempo pasó. Mis caricias se hicieron más profundas, y la respiración de Javier empezó a cambiar. Javier me agarró la mano. Luego se dio la vuelta y me miró. Las palabras no eran necesarias. Javier me acercó y me senté en su regazo. Nuestros labios se unieron. Como en el área de servicio, o más intensamente, nos fundimos de nuevo en el sofá del salón. Éramos conscientes de la hora a la que volvería mi hermana, pero no podíamos parar. La caricia de Javier me envolvió, y yo me abracé profundamente a él. Nuestras respiraciones resonaron en el salón. Desde ese día, se repitió. Si Javier estaba descansando en el piso mientras mi hermana estaba en la tienda, yo también volvía temprano. Al principio, la excusa era darle un masaje, pero pronto, ni siquiera la excusa fue necesaria. Javier también me esperaba. Cuando yo abría la puerta, sus ojos cambiaban, como una persona hambrienta que mira comida. Un día, después de ducharme, estaba secándome el pelo cuando Javier me abrazó por detrás. Javier, le llamé suavemente, pero no me resistí. Al contrario, me abandoné en sus brazos. Fuimos a mi habitación. Mi habitación, justo enfrente de la de mi hermana. Allí nos exploramos el uno al otro. Agarré las sábanas para sofocar mis gemidos. Sabía que la pared era delgada. Me mordí los labios por miedo a que alguien nos oyera. Javier también. Se esforzaba por mantener su respiración agitada en voz baja y cubría mis labios con los suyos. En silencio, pero con pasión, continuamos con nuestra relación. A medida que aumentaba la frecuencia, la culpa se atenuaba. Al principio, me atormentaba el recuerdo de la cara de mi hermana, pero poco a poco, eso también se fue difuminando. En su lugar, solo crecía mi anhelo por Javier. Empecé a sentir que no podía soportar un día sin él. Javier también cambió. Ya no era tan cariñoso con mi hermana como antes. Por las noches, decía que estaba cansado y se acostaba temprano. Si mi hermana intentaba abrazarlo, él se apartaba disimuladamente. Yo sentía un placer extraño al ver eso. Sabía que Javier me deseaba más a mí, pero siempre teníamos que estar en tensión. Si oíamos los pasos de mi hermana, nos asustábamos y nos separábamos. Con el ruido de la puerta, nos vestíamos a toda prisa y arreglábamos las sábanas. Una noche, hubo un momento de peligro. Estábamos en mi habitación y mi hermana volvió temprano de repente, una hora antes de lo habitual. Al oír el ruido de la puerta, nos quedamos helados. Javier se vistió rápidamente y salió de mi habitación. Yo me quedé tumbada en la cama, intentando calmar mi respiración. «¿Estás, Javi?», se oyó la voz de mi hermana. «Sí, estoy en el baño»,
respondió Javier. Su voz temblaba un poco, pero mi hermana no pareció darse cuenta. Me cubrí con la manta y cerré los ojos. El corazón me iba a estallar. Esa noche, tumbada en la cama, pensé, nos van a pillar. Pero no podía parar. Quería demasiado a Javier. No, querer no era suficiente. Estaba adicta a Javier. Días después, mi hermana concertó una cita para cenar con el jefe de la empresa de transporte. Dijo que volvería tarde. Ese día, yo me fui pronto de la tienda. Javier ya estaba en casa. Nos miramos el uno al otro. Hoy teníamos tiempo de sobra. Javier me levantó en brazos. Yo rodeé su cintura con mis piernas. Nos tumbamos en la cama de mi habitación. Esta vez no hubo prisa. Lenta y profundamente, nos sentimos el uno al otro. La caricia de Javier recorrió todo mi cuerpo, y yo pronuncié su nombre. Como mi hermana no estaba, no necesitaba reprimir el sonido. No sé cuántas veces nos exploramos el uno al otro esa noche. Perdimos la noción del tiempo. Mi hermana volvió a las 11 de la noche. Ya habíamos regresado cada uno a nuestra habitación. Yo estaba tumbada en la cama, mirando al techo. En mi cuerpo aún quedaba el calor de Javier, y en las sábanas nuestro aroma. Era feliz, de verdad. Pero al mismo tiempo me sentía intranquila. ¿Duraría esta felicidad? ¿Qué pasaría si mi hermana se enteraba? Esos pensamientos cruzaron mi mente, pero me esforcé por ignorarlos. Solo quería pensar en el momento presente. Media hora después, oí el ruido de la puerta al abrirse. Mi hermana había vuelto. Me levanté rápido y me cambié de ropa. Me lavé la cara y abrí la puerta de mi habitación. Hermana, ¿salió bien? Le pregunté sonriendo alegremente. Mi hermana también sonrió y me respondió, sí, el contrato salió bien. ¿Está Javi? Sí, estará en su habitación. Mi hermana fue a la habitación de Javier. Oí el ruido de la puerta al abrirse. Yo volví a mi habitación y me acosté. Miré al techo y recordé el día de hoy. La caricia de Javier, sus besos, su calor y su confesión. Me gustas. Esas palabras resonaban en mi oído. Yo creía que eso era amor verdadero, que podríamos estar juntos, pero fue un error. Yo no sabía que pronto todo se derrumbaría. El cambio llegó lentamente. La forma en que mi hermana miraba a Javier empezó a ser diferente. Fue un viernes por la noche. Javier regresó después del reparto de Madrid. Si hubiera sido antes, mi hermana lo habría recibido con alegría. Pero ese día fue diferente. Oí el ruido de mi hermana entrando en la habitación de Javier, y al poco, el ruido de ella saliendo. Yo escuchaba atentamente desde mi habitación. Javi, ¿qué te pasa últimamente? Se oyó la voz de mi hermana. Sonaba inusualmente cortante. ¿Qué me va a pasar? La respuesta de Javier fue seca. Ya no eres como antes conmigo, ni me abrazas. Hubo un silencio largo y pesado. Estoy cansado, fue la respuesta de Javier. Pero yo también podía notar que era una mentira. Esa noche no se oyó ningún ruido de la habitación de los dos. No hubo los sonidos íntimos de antes, solo un silencio frío. Me tapé con la manta y me acaricié el pecho. Fue mi culpa. Yo le había robado a Javier a mi hermana, pero al mismo tiempo sentí un placer extraño, porque sabía que Javier me había elegido a mí. Pasaron unos días. La mirada de mi hermana se volvió afilada. En la tienda y en casa, mi hermana me miraba con ojos de sospecha, especialmente cuando Javier y yo estábamos juntos. Una noche, estábamos cenando los tres juntos. Javier intentó alcanzar un plato y su mano rozó la mía. Fue una casualidad, pero mi hermana lo vio. Sentí cómo su mirada se enfriaba. Retiré la mano rápidamente y bajé la cabeza. Sonia, me llamó mi hermana. Sí, últimamente vuelves pronto a casa, ¿no? Mi corazón se hundió. Ah, como tú te quedas en la tienda, yo salgo un poco antes. Ya. La voz de mi hermana estaba llena de sospecha. Esa noche no pude dormir. ¿Se había dado cuenta mi hermana? ¿O era solo mi culpa? Me sentía ansiosa. Días después, llegó el momento más decisivo. Mi hermana volvió a casa temprano para revisar la contabilidad de la tienda. 2 horas antes de lo normal. Ese día, Javier y yo estábamos sentados en el sofá del salón, juntos. La mano de Javier estaba en mi cintura. El ruido de la puerta abriéndose. Nos separamos sobresaltados, pero era demasiado tarde. Cuando mi hermana entró en el salón, vio nuestra incómoda posición. ¿Qué hacéis?
preguntó mi hermana. Su voz era fría. Estábamos viendo la tele, balbuceé, pero mi hermana no se lo creyó. Su mirada iba de Javier a mí, y viceversa. Ya veo. Mi hermana dijo eso, y entró en su habitación. El ruido de la puerta al cerrarse retumbó con fuerza. Javier y yo nos quedamos paralizados en el sitio. Esa noche hubo una pelea en la habitación de mi hermana y Javier. Javi, sé sincero. ¿Tienes algo con Sonia? La voz de mi hermana atravesó la pared. ¿Qué dices? No hay nada. Javier lo negó. No mientas. Últimamente estás raro. Ni me haces caso. Y solo miras a Sonia. Se oyeron los sollozos de mi hermana. Me tapé la cara con la almohada. Lloraba. Sentía pena por mi hermana. Me odiaba a mí misma. Pero tampoco podía renunciar a Javier. La pelea duró un buen rato. Al final, oí el ruido de Javier, saliendo de la habitación dando un portazo. Se hizo el silencio. Con las manos temblorosas, cogí el móvil. Le envié un mensaje a Javier. Javier, ¿estás bien? No hubo respuesta. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era horrible. Mi hermana tenía los ojos hinchados, y Javier solo bebía café en silencio. Yo no podía ni respirar entre ellos dos. Vamos a la tienda, Sonia. Mi hermana habló fríamente. Asentí y la seguí. En el coche de camino a la tienda, mi hermana me dijo: Sonia, ¿tú tienes sentimientos por Javi? Mi corazón dejó de latir. Hermana, ¿qué dices? No mientas. Se te nota en la mirada. La voz de mi hermana temblaba. Estaba llorando. Yo no podía decir nada. Por favor, no te acerques a Javi. Soy tu hermana. Fue la súplica de mi hermana. Bajé la cabeza. No podía responder. Yo ya me había acercado. Javier y yo habíamos ido a un lugar sin retorno. A partir de ese día, la casa se congeló. Mi hermana vigilaba a Javier, y Javier me evitaba. Yo simplemente me desmoronaba. Pero lo peor aún no había llegado. La verdadera catástrofe estaba a punto de ocurrir. Era un sábado por la noche. Aunque mi hermana nos vigilaba, Javier y yo no podíamos cortar completamente el contacto. Javier regresó tarde después del reparto de la noche. Mi hermana, agotada por el trabajo de la tienda, se durmió temprano. Sobre las 11 de la noche, mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Estás dormida? Me levanté de la cama y le contesté con cautela. No, te echo de menos. Mi corazón latió con esa única frase. Yo también le echaba de menos. A pesar de la advertencia de mi hermana, no podía parar. Yo también. Respondí y me tumbé en la cama. Me dolía no poder ver a Javier. El tiempo pasó. Pasó la medianoche, la 1, las 2 de la madrugada. Yo no podía dormir. Solo pensaba en Javier. A las 3 de la madrugada, se oyó un paso en el pasillo. Alguien se movía. Parecía Javier. Poco después, la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Era Javier. Javier. Le llamé en voz baja. Javier se acercó a mi cama. Sonia, lo siento. No puedo contenerme, susurró Javier. Levanté la manta. Javier se metió en mi cama. Nos abrazamos el uno al otro. Sabíamos que era peligroso. Mi hermana estaba durmiendo en la habitación de al lado, pero no podíamos parar. Empezamos a besarnos, en silencio, conteniendo incluso nuestra respiración. La mano de Javier recorrió mi cuerpo y yo le acepté. La cama crujió levemente. Nos movimos con más cautela. Sofocando nuestros gemidos y bajando la respiración, nos sentimos el uno al otro. ¿Cuánto tiempo pasó? De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Nos quedamos helados. Era mi hermana. Pensé que iría al baño, pero los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de mi habitación. El corazón me iba a estallar. Javier me tapó la boca. Yo también contuve la respiración. Sentí a mi hermana parada fuera. ¿Cuánto tiempo duró? 1 minuto, 2 minutos. Mi hermana se movió, pero no fue hacia el baño, sino hacia la habitación de Javier. Oí el ruido de la puerta de Javier abriéndose. Poco después, oí los pasos de mi hermana de nuevo. Esta vez eran rápidos. Un sonido de pasos apresurados por el pasillo. Y entonces, la puerta de mi habitación se abrió. Se encendió la luz. Mi hermana estaba allí. Nosotros en la cama, Javier y yo,
enredados. El tiempo se detuvo. La cara de mi hermana se puso pálida. Se cubrió la boca con la mano y retrocedió. Hermana. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Mi hermana se golpeó contra la pared. Con un bang, Javier se apresuró a tirar de la manta. Pero ya era tarde. Mi hermana lo había visto todo. ¿Cómo? ¿Cómo habéis podido hacer esto? La voz de mi hermana temblaba. Rompió a llorar. Elena, lo siento, dijo Javier, pero mi hermana no le escuchó. Cállate, cállate, gritó mi hermana, y luego me miró a mí. Sonia, eres mi hermana. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Las lágrimas se derramaron de los ojos de mi hermana. Yo también lloraba. No podía hablar. Fuera, los dos fuera. Ahora mismo, gritó mi hermana. Javier se levantó de la cama y recogió su ropa. Yo me quedé paralizada, agarrando la manta. Mi hermana salió de mi habitación. Entró en la suya y cerró la puerta con un portazo. Javier me miró. Javier, ¿qué vamos a hacer? Le pregunté con voz temblorosa. No lo sé. Hablemos mañana. Javier también parecía confuso. Javier salió de mi habitación. Me quedé sola. Me cubrí con la manta y lloré. También se oían los sollozos de mi hermana desde su habitación, fuertes, desesperados. Al oír ese sonido, me di cuenta de lo grande que era mi error, de cuánto había traicionado a mi hermana. Pero lamentarse ya no servía de nada. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, ninguno de los tres pudo dormir. Sabíamos que, al llegar la mañana, todo terminaría. A la mañana siguiente, la casa estaba en un silencio sepulcral. No podía salir de mi habitación. No tenía el valor de mirar a mi hermana a la cara. A las 10 en punto, mi hermana llamó a mi puerta. Sal. Su voz era fría y firme. Cuando salí al salón, Javier también estaba allí. Los tres nos sentamos frente a frente. Los ojos de mi hermana estaban muy hinchados. La huella de haber llorado toda la noche era evidente. Los dos fuera, dijo mi hermana, con una voz sin emoción. No hables, no quiero escucharte. Mi hermana me ignoró. Recogéis vuestras cosas y os vais. Los dos, hoy mismo. Javier bajó la cabeza. Yo tampoco pude decir nada. Sonia, fuiste mi hermana, pero ahora eres una extraña. La voz de mi hermana tembló, pero fue firme. Mi hermana entró en su habitación. El ruido de la puerta cerrándose resonó. Javier y yo nos quedamos sentados en ese lugar. Sonia, lo siento, dijo Javier. No, la culpa es mía. Es culpa de los dos. Durante toda la tarde hicimos las maletas. Javier sus cosas y yo las mías. No eran muchas. Solo unas pocas bolsas. A las 5 terminamos de empacar. Javier vino a mi habitación. ¿Tienes dónde ir? No. ¿Y tú, Javier? Yo tampoco. Nos miramos el uno al otro. Sonia, voy a ahorrar dinero. Y luego te llamaré. Viviremos juntos. Fue la propuesta de Javier. Mi corazón latió. Me pareció ver esperanza. ¿De verdad? Sí. Espérame un poco. Encontraré un piso decente y vendré a buscarte. Asentí. Nos quedamos en la entrada del piso, Javier y yo, cada uno con su equipaje. Mi hermana no salió de su habitación. No hubo despedida ni adiós. Te llamaré entonces, dijo Javier. Asentí. Javier bajó las escaleras primero, cargó sus cosas en la furgoneta y encendió el motor. Me quedé parada allí, viendo cómo se iba. Javier me saludó con la mano. Yo también lo hice. La furgoneta giró la esquina y desapareció. Yo también bajé las escaleras. Llamé a un taxi y me fui a una pensión barata. Pensaba quedarme allí por un tiempo. Han pasado 3 meses desde entonces. Javier no me ha contactado. El primer mes le envié mensajes. Javier, ¿cómo estás? No hubo respuesta. El segundo mes le llamé. No contestó. El tercer mes me rendí. La promesa de Javier fue solo eso, una promesa. Ahora vivo en una pequeña habitación alquilada en un piso compartido. Me gano la vida trabajando a tiempo parcial en una tienda de 24 horas. Tampoco tengo noticias de mi hermana. No tengo el valor de buscarla. A veces, antes de dormir por la noche, pienso en aquel momento. El primer beso en la furgoneta del área de servicio. El calor que sentí en sus brazos. La confesión me gustas. ¿Fue eso amor? ¿O una ilusión creada por la soledad? No lo sé.
Solo una cosa es segura. Pagué el precio. Perdí a mi hermana, perdí a Javier y perdí mi lugar. Miro mi móvil. El número de Javier sigue guardado. ¿Lo borro o no? Mis dedos revolotean sobre la pantalla, pero al final no puedo borrarlo. Por si acaso. Por si Javier vuelve a llamar, aunque sea una llamada que nunca llegará. Miro por la ventana. El cielo de Sevilla también está nublado hoy. Yo sigo sola,